Si toca ese piano le regalo mi empresa. Se rió el empresario hasta que Javier Mendoza estaba teniendo el peor día de su vida empresarial cuando el pequeño repartidor de agua mineral entró en la sala de juntas del piso 23. El niño de aproximadamente 8 años, con su piel morena y cabello rizado, cargaba con dificultad los pesados garrafones que parecían más grandes que él mismo. «Cuidado con ese piano, chamaco», gritó Javier al ver al niño acercarse peligrosamente al instrumento de $500,000 que dominaba una esquina de la sala. El chico se detuvo inmediatamente, los ojos desorbitados de miedo, pero ya era demasiado tarde. Al intentar esquivar, una de las ruedas del carrito de agua golpeó el lateral del piano de cola, produciendo un sonido estridente que resonó por la sala repleta de ejecutivos. Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. Ya había perdido 2 contratos importantes esa mañana, y ahora aquella situación. «Mira nada más lo que hiciste», bramó señalando con el dedo al niño que comenzó a temblar. «¿Sabes cuánto cuesta este piano? Más de lo que ganarás en toda tu vida». Los 15 ejecutivos presentes en la reunión se sintieron incómodos con la reacción desproporcionada del jefe. El niño, vistiendo una playera beige descolorida y tenis rotos, intentó limpiar la pequeña marca que había dejado en el barniz con la manga de su camisa. «Lo siento, señor Javier, yo no quería», murmuró con voz temblorosa. «¿No querías? Pues deberías tener más cuidado». Javier continuó gritando, perdiendo completamente el control. «Apuesto a que ni siquiera sabes lo que es un piano de verdad». La sala quedó en silencio. Todos conocían el temperamento explosivo de Javier, especialmente cuando estaba bajo presión, pero esto estaba pasando de los límites. El niño bajó la cabeza, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos oscuros. Fue entonces cuando Javier, aún cegado por la ira, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Si este chamaco logra tocar una canción en este piano, le regalo mi empresa completa». La carcajada que salió de su boca resonó por la sala como un trueno cruel. Los ejecutivos se miraron incómodos, algunos empezando a grabar discretamente con sus celulares, presintiendo que algo memorable estaba a punto de suceder. El niño levantó lentamente la cabeza, sus ojos aún húmedos, pero con un brillo diferente. Yo sé tocar», susurró tan bajo que Javier casi no escuchó. «¿Qué?» Javier dejó de reír abruptamente. «Sé tocar piano», repitió el niño, esta vez con más firmeza en la voz. La reacción de Javier fue explosiva. Se dobló sosteniendo la barriga y estalló en carcajadas aún más fuertes y crueles. «¿Escucharon eso? Este mocoso cree que sabe tocar piano», señaló al niño mientras los ejecutivos se sentían cada vez más incómodos. «Pues adelante, maestro, muéstranos de lo que eres capaz». El niño miró el piano, luego a Javier, y lentamente caminó hacia el banquillo. Sus manitas apenas alcanzaban las teclas con comodidad, pero se posicionó con una postura sorprendentemente correcta. Lo que sucedió en los minutos siguientes haría que Javier Mendoza cuestionara todo lo que creía sobre la vida. Las primeras notas que salieron del piano fueron vacilantes, como si el niño estuviera probando el instrumento. Pero pronto, la vacilación dio paso a algo completamente inesperado. La melodía que comenzó a fluir de aquellas manos pequeñas era compleja, técnicamente perfecta y emocionalmente profunda. Javier dejó de reír. De hecho, dejó de respirar. El niño estaba tocando para Elisa de Beethoven, no la versión simplificada que aprenden los principiantes, sino la composición completa y original. Cada nota sonaba cristalina, cada frase musical construida con una madurez que desafiaba la edad del pequeño pianista. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El salón estaba en completo silencio, excepto por las notas mágicas que danzaban en el aire. Los ejecutivos habían dejado de usar sus celulares para prestar atención de verdad al prodigio que se desarrollaba ante ellos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Javier Mendoza sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies.
Ese niño, a quien hacía pocos minutos había humillado públicamente, estaba demostrando un talento que jamás podría haber imaginado. Y peor aún, lo estaba haciendo en su propio piano, en su propia empresa, frente a todos sus empleados. Cuando el niño terminó para Elisa, el silencio permaneció por unos segundos eternos. Luego, sin pausa, comenzó una nueva pieza. Esta vez, Javier reconoció inmediatamente. Era la sonata Claro de Luna, también de Beethoven, pero ejecutada con una interpretación que daría envidia a pianistas profesionales. «Dios mío», murmuró Sofía, la secretaria ejecutiva de Javier, que había entrado en la sala durante la presentación. «¿Dónde aprendió este niño a tocar así?». Javier no podía responder. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible? ¿De dónde había salido ese talento? Y sobre todo, ¿qué haría ahora con la promesa estúpida que había hecho frente a 15 testigos? El niño continuó tocando por 15 minutos más, alternando entre piezas clásicas y algunas melodías más populares, todas ejecutadas con la misma maestría impresionante. Cuando finalmente se detuvo, puso las manos en su regazo y miró tímidamente a Javier. «Estuvo padre tocar en un piano de verdad», dijo con su voz aún infantil, contrastando dramáticamente con la madurez musical que acababa de demostrar. Javier tragó en seco. Todos en la sala lo miraban, esperando una reacción. Algunas personas ya habían subido videos a las redes sociales, y él podía ver las notificaciones llegando a sus celulares. «¿Cómo aprendiste a tocar así?», logró preguntar, su voz ronca y diferente. El niño bajó la cabeza de nuevo, como si hubiera hecho algo mal. «Mi abuela me enseñó algunas cosas, pero ella ya no puede tocar por el problema en sus manos. Entonces yo me quedo viendo los videos en YouTube y trato de imitar». «¿Tu abuela?». «Sí, antes vivía en una casa grande, tenía un piano igual a este, pero ahora vivimos en una casita pequeña y no hay piano. A veces dibujo las teclas en un papel y finjo que estoy tocando». Javier sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. A su lado, Sofía se había acercado y susurró: «Javier, lo prometiste frente a todos. Esto ya está en internet». Él sacó su celular y vio que realmente ya había decenas de compartidos del video. El título de una de las publicaciones decía: «Empresario promete dar su empresa a niño que toque el piano. No vas a creer lo que sucede». «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Javier, intentando ganar tiempo para pensar. «Miguel, señor. Miguel dos Santos». «¿Y dónde vives, Miguel?». «En Iztapalapa, señor. Vivo con mi abuela Guadalupe y mi mamá». Javier conocía Iztapalapa, una de las periferias más necesitadas de la Ciudad de México. La distancia entre ese mundo y su oficina en el centro de la ciudad parecía de años luz. «¿Y tu mamá? ¿A qué se dedica?». Miguel dudó antes de responder, como si le diera vergüenza. «Ella trabaja de noche como intendente y de día vende dulces en el semáforo cerca de casa». El silencio en la sala era ensordecedor. Javier miró a los ejecutivos a su alrededor, todos claramente conmovidos por la situación. Algunos ya tenían lágrimas en los ojos. Él mismo sentía una emoción extraña creciendo en su pecho, algo que no sentía desde hacía años. «¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí?». «Yo trabajo en la empresa de agua. Ayudo al tío Manuel a cargar los garrafones pesados. Él me paga 5 pesos al día cuando hay mucho trabajo». Javier hizo las cuentas rápidamente en su cabeza. 5 pesos al día, cuando había trabajo. El niño probablemente ganaba a lo mucho 100 pesos al mes, si tenía suerte. «¿Cuántos años tienes, Daniel?». «8, señor. Cumplo 9 el mes que viene». 8 años, la misma edad que tenía su propio hijo cuando... Javier alejó rápidamente ese recuerdo doloroso. No era momento para eso. «Javier», Sofía se acercó a él y susurró en su oído: «Necesitamos hablar, en privado». Él asintió con la cabeza y se dirigió a los ejecutivos. «Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Daniel, puedes quedarte aquí si quieres. Puedes tocar el piano cuanto desees». Los ojos del niño se iluminaron como si fuera Navidad. «¿De verdad puedo?». «Claro que sí.
Javier y Sofía salieron de la sala, dejando a Daniel encantado con el piano y a los ejecutivos, aún procesando lo que habían presenciado. En el pasillo, Sofía no perdió tiempo. «Javier, tienes que cumplir tu promesa». «¿Estás loca, Sofía? ¿Cómo voy a darle mi empresa a un niño de 8 años? Lo dijiste frente a todos, ya está en internet. Si no haces algo, tu reputación estará arruinada para mañana». Javier se pasó las manos por el cabello, intentando pensar. Su empresa valía millones de pesos. Era el resultado de 20 años de trabajo arduo, de enormes sacrificios, de noches sin dormir, construyendo lo que tenía hoy. «Además», continuó Sofía, «viste cómo toca ese niño. Es un prodigio, Javier. Un talento así aparece una vez en una generación». «Pero ¿y si es todo una actuación? ¿Y si alguien lo entrenó para esto?» «Javier, por el amor de Dios, mira a los ojos de ese niño. ¿Crees que está fingiendo? E incluso si lo estuviera, el talento es real. ¿Escuchaste la música que salió de ese piano?» Javier sabía que Sofía tenía razón. El talento del niño era indiscutiblemente real, pero entregar su empresa era imposible. «Vamos a regresar», dijo finalmente. «Necesito pensar en algo». Cuando volvieron a la sala encontraron a Daniel tocando una música que Javier no reconoció, pero que era igualmente bella y compleja. Los ejecutivos estaban todos grabando de nuevo, claramente impresionados. «Daniel», Javier se acercó al piano. «Esa música que estabas tocando ahora, ¿dónde la aprendiste?» El niño dejó de tocar y lo miró con inocencia. «Yo la inventé, señor. A veces creo músicas en mi cabeza cuando estoy triste o con nostalgia». Javier sintió que el mundo giraba. El chico no solo tocaba como un virtuoso, sino que también componía sus propias piezas. A los 8 años de edad. «¿Nostalgia de qué, Daniel?» «De mi papá. Se fue cuando yo era pequeño. Mi mamá dice que tenía que trabajar lejos, pero yo creo que no le caíamos bien». Javier cerró los ojos. La historia del niño se volvía cada vez más conmovedora y él se sentía cada vez más culpable por la forma en que había reaccionado al principio. «Daniel, sobre lo que dije antes, sobre darle mi empresa a ti». El niño lo interrumpió rápidamente. «No es necesario, señor Javier. Yo no quiero su empresa, ni siquiera sabría qué hacer con ella». «¿No la quieres?» «No, señor. Yo solo quería...» Dudó, como si estuviera pidiendo demasiado. «Yo solo quería poder tocar un piano de verdad de vez en cuando. El papel que dibujo en casa no hace ruido». Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba un niño de 8 años, con un talento extraordinario, al que acababan de ofrecerle una empresa que valía millones, y todo lo que él quería era poder tocar el piano. Fue en ese momento que su celular sonó. Era un número desconocido. «Bueno, señor Javier Mendoza», habla el maestro Fernando Montesinos. Javier casi deja caer el teléfono. Fernando Montesinos era el maestro más respetado de México, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. «Maestro Montesinos, ¿cómo consiguió mi número?» «Señor Javier, le llamo porque acabo de ver un video en redes sociales de un niño tocando el piano en su oficina. Ese niño es donde lo encontró. Él trabaja entregando agua aquí en el edificio. Señor Javier, necesito hablar personalmente con ese niño. Lo que vi en el video es simplemente extraordinario. En 40 años de carrera nunca he visto nada igual en alguien tan joven». Javier miró a Daniel, que había vuelto a tocar y estaba completamente absorto en la música. «Maestro, ¿podría venir hasta aquí?» «Salgo ahora mismo. Estaré ahí en 1 hora». Javier colgó el teléfono y miró a Sofía, que había escuchado toda la conversación. «El maestro Montesinos quiere conocer a Daniel», dijo él aún sin creerlo. «Javier, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí?», susurró Sofía. «Este niño no es solo talentoso, es un prodigio mundial». Mientras tanto, otros celulares en la sala comenzaron a sonar. Los videos de Daniel tocando se estaban viralizando rápidamente, y personas influyentes empezaban a enterarse de lo que sucedía en la oficina de Javier Mendoza. «Señor Javier», llamó Ricardo, uno de los ejecutivos,
Acabo de recibir una llamada de Televisa Noticias. Quieren hacer un reportaje sobre Daniel. Y yo recibí una de Azteca Noticias, dijo otro ejecutivo. Javier sentía como si estuviera perdiendo el control de la situación. Lo que había comenzado como un momento de enojo se estaba transformando en un evento nacional. Daniel, se acercó al niño nuevamente, necesitas dejar de tocar un momento. Tenemos que hablar de algo importante. El niño se detuvo inmediatamente y puso las manos sobre su regazo. ¿Hice algo mal, señor Javier? No, Daniel. Al contrario, tocaste tan bien que muchas personas importantes quieren conocerte, incluso un maestro muy famoso que llegará aquí dentro de poco. Los ojos de Daniel se abrieron mucho. ¿Un maestro? ¿De verdad? De verdad. Pero primero necesito preguntarte algo. ¿Dónde está tu mamá ahora? Debe estar trabajando en la casa de doña Lucía. Ella limpia ahí todos los lunes. ¿Tienes su teléfono? Tengo el número de doña Lucía. Javier tomó el teléfono de la secretaria y marcó el número que Daniel le dictó. Después de unos minutos, logró hablar con Patricia, la madre del niño. ¿Doña Patricia? Aquí habla Javier Mendoza, de la empresa donde trabaja su hijo Daniel. No, señora, él no hizo nada malo. Todo lo contrario. ¿Podría venir hasta aquí? Es muy importante. No, no es ningún problema. De hecho, puede ser lo mejor que le ha pasado en la vida a Daniel. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora, continuando. Mientras esperaban la llegada de la madre de Daniel y del maestro Montesinos, Javier intentó procesar todo lo que estaba sucediendo. Su mañana había comenzado con 2 contratos perdidos y un ataque de ira desproporcionado contra un niño inocente. Ahora, unas horas después, estaba en el centro de un fenómeno viral que estaba atrayendo la atención de todo el país. Daniel, dijo sentándose junto al niño en el banco del piano, cuéntame más sobre tu abuela. ¿Ella realmente te enseñó a tocar? Daniel asintió con la cabeza, sus ojos brillando al hablar de su abuela. La abuela Guadalupe era muy famosa antes. Tocaba el piano en la iglesia, en bodas y hasta en una escuela de música. Pero después de que se lastimó las manos en el trabajo, ya no puede tocar bien. ¿Cómo se lastimó las manos? Trabajaba en una fábrica y tuvo un accidente con una máquina. Los dedos se le quedaron duros. Dice que le duelen mucho cuando intenta tocar. Javier sintió el pecho apretado. ¿Cuántas historias tristes existían detrás de esos rostros que veía todos los días en las calles, pero que nunca realmente veía? ¿Y ella te enseñó todo lo que sabes? No todo, no. Me enseñó lo básico cuando era muy pequeño, pero después ya no pudo más. Entonces yo me quedaba viendo videos en internet, cuando tenía dinero para pagar el café con Wi-Fi cerca de casa. ¿Café con Wi-Fi? Sí, señor. No tenemos internet en casa. A veces, cuando junto unas monedas, voy al café del señor José y me quedo viendo videos de piano en YouTube. El señor José es buena onda. A veces me deja quedarme más tiempo, aunque se me acabe el dinero. Javier hizo otro cálculo rápido. El niño ahorraba de los 5 pesos que ganaba, ayudando a repartir agua para pagar internet en un café, solo para poder ver videos de piano. La dedicación era impresionante. ¿Y puedes aprender solo viendo los videos? Sí, señor. Me fijo dónde ponen los dedos las personas, y luego en casa dibujo el piano en papel. Entonces finjo que estoy tocando hasta memorizar. Cuando vuelvo al café, los veo otra vez para ver si estaba en lo correcto. Javier estaba empezando a entender la dimensión del prodigio que tenía frente a él. No era solo el talento natural de Daniel, sino también su determinación y dedicación lo que impresionaba. Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Puede, señor Javier. ¿Por qué te gusta tanto tocar el piano? Daniel pensó un momento antes de responder, como si buscara las palabras correctas. Cuando toco el piano, o incluso cuando finjo que toco en el papel, me olvido de que no tenemos dinero. Me olvido de que mi mamá trabaja hasta muy tarde y llega a casa cansada. Me olvido de que a veces no hay comida en el refrigerador. Es como si me volviera una persona diferente. Javier cerró los ojos. La respuesta del niño
Había tocado una fibra profunda en su corazón, un lugar que había mantenido cerrado desde hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió y una mujer negra de aproximadamente 35 años entró apresurada y preocupada. Su ropa era sencilla pero limpia y tenía el rostro cansado de quien trabaja duro todos los días. ¡Daniel! Corrió hacia su hijo y lo abrazó. «Hijo mío, ¿qué pasó? El señor dijo por teléfono que... ¡Mamá, toqué el piano!», la interrumpió Daniel, emocionado. «Y fue en un piano de verdad, igualito al que tenía la abuela». Patricia miró confundida a Javier. «Señor Javier, no entendí bien lo que dijo por teléfono. ¿Daniel hizo algo que no debía?». «Al contrario, doña Patricia. Su hijo nos dio una de las mayores lecciones de nuestras vidas». Javier entonces contó todo lo que había sucedido, desde su reacción inicial hasta el momento en que Daniel había tocado. Mientras la historia se desarrollaba, el rostro de Patricia alternaba entre sorpresa, orgullo y preocupación. «Dios mío», susurró al final. «Daniel, ¿es verdad?». «Sí, mamá. Y ahora viene un maestro famoso a conocerme». Patricia miró a Javier con lágrimas en los ojos. «Señor Javier, yo no sé qué decir. Siempre supe que Daniel tenía talento. Mi suegra siempre lo decía. Pero nunca imaginé que...». «Doña Patricia», interrumpió Javier, «necesito preguntarle algo. ¿Sabía usted que Daniel venía a trabajar aquí?». Patricia bajó la cabeza, avergonzada. «Sí, señor. Yo trabajo de madrugada y Daniel se queda con mi suegra de día. Pero ella está muy enferma, así que a veces él viene a ayudar a Manuel para conseguir unas monedas. Sé que no está bien que un niño trabaje, pero...». «No necesita explicarse, doña», dijo Javier gentilmente. «Lo entiendo». De hecho, Javier estaba empezando a entender muchas cosas. Estaba entendiendo cómo era la vida de esas personas, tan diferente de su propia realidad. Estaba entendiendo el valor de cada peso ganado con tanto esfuerzo. Y sobre todo, estaba entendiendo lo injusto y cruel que había sido con Daniel al principio de esa mañana. Fue en ese momento que la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre alto, de cabello entrecano, vestido con un traje elegante. Era el maestro Fernando Montesinos. «Señor Javier», se presentó con la voz marcada que Javier había escuchado tantas veces en conciertos. «Soy Fernando Montesinos. Maestro, muchas gracias por venir. Este es Daniel, el niño del video». Montesinos miró a Daniel, que estaba abrazado con su madre junto al piano, y sus ojos experimentados brillaron. «Entonces tú eres el pequeño prodigio», dijo acercándose. «Daniel, ¿verdad?». «Sí, señor», respondió Daniel tímidamente. «¿Puedo pedirte que toques algo para mí?». Daniel miró a su madre, quien asintió con ánimo. «Sí, señor». Daniel se sentó nuevamente al piano, y esta vez eligió una pieza que Javier no había escuchado antes. Era una composición melancólica y hermosa, ejecutada con una sensibilidad que dejó a todos en la sala en silencio absoluto. El maestro Montesinos permaneció inmóvil durante toda la presentación, solo observando las pequeñas manos de Daniel bailar sobre las teclas con una precisión impresionante. Cuando Daniel terminó, Montesinos guardó silencio unos segundos antes de hablar. «En 40 años de carrera», dijo lentamente, «he visto muchos talentos extraordinarios, pero lo que acabo de presenciar...». Hizo una pausa. «Eso no es solo talento, es un don divino». Patricia comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «Daniel», continuó el maestro, «¿tú compusiste esa música que acabas de tocar?». «Sí, señor, la compuse. Yo hago muchas canciones». «¿Cuántas canciones has hecho?». Daniel pensó por un momento. «Creo que unas 20 o 30, pero solo en mi cabeza. No sé escribirlas en papel». Montesinos se volvió hacia Javier. «Señor Javier, necesito hablar con usted en privado. Es sobre el futuro de este niño». Salieron de la sala, dejando a Daniel con su madre y los ejecutivos, quienes seguían impresionados con todo lo que estaban presenciando. En el pasillo, Montesinos no perdió tiempo. «Señor Javier, este niño necesita educación musical profesional de inmediato. Cada día que pasa sin la instrucción adecuada
Es un desperdicio de un talento que aparece una vez por siglo. Maestro, entiendo, pero la situación financiera de la familia es exactamente de eso de lo que quiero hablar. Estoy dispuesto a dar clases particulares a Daniel gratuitamente. Además, conozco varias instituciones que estarían interesadas en patrocinar su educación musical. Javier se sorprendió con la oferta generosa. ¿Usted haría eso? Señor Javier, preservar un talento como este es una responsabilidad de todos los que amamos la música. Pero hay un problema. ¿Cuál? Daniel necesita un piano para practicar en casa. No es posible desarrollar un talento de este nivel solo con clases una vez por semana. Necesita tocar todos los días. Javier pensó en lo que Montesinos estaba diciendo. Un piano decente costaba al menos 15,000 pesos, dinero que la familia de Daniel jamás tendría. Y hay otra cosa, continuó el maestro, la educación musical formal es cara. Clases de teoría musical, armonía, composición. Incluso con mi ayuda, los costos serían demasiado altos para la familia. Javier volvió a pensar en la promesa que había hecho impulsivamente. Dar su empresa a un niño era imposible, pero había otras formas de cumplir su compromiso. Maestro, ¿y si yo financio toda la educación musical de Daniel? Sería maravilloso, pero ¿y si le compro un piano? Señor Javier, eso sería fantástico, pero me temo que no es suficiente. ¿Por qué? Porque un talento como el de Daniel no puede desperdiciarse en trabajos infantiles. Necesita dedicarse integralmente a los estudios y a la música. Y eso significa que la familia necesitará apoyo financiero para sobrevivir sin el ingreso que el niño aporta a la casa. Javier estaba empezando a entender la complejidad de la situación. No bastaba con pagar un piano y algunas clases. Era necesario un compromiso mucho mayor. Maestro, ¿usted cree que Daniel tiene potencial para convertirse en un pianista profesional? Señor Javier, Daniel no tiene potencial para convertirse en pianista profesional. Él ya es un pianista profesional. A los 8 años de edad, tiene una técnica y una musicalidad que muchos adultos nunca logran alcanzar. Con la educación adecuada, puede convertirse en uno de los grandes pianistas del mundo. Javier sintió un escalofrío. La responsabilidad que se estaba perfilando ante él era enorme. ¿Qué sugiere usted que haga? Si usted realmente quiere ayudar a Daniel, necesita pensar en un apoyo a largo plazo. Estamos hablando de al menos 10 años de educación musical intensiva hasta que pueda mantenerse profesionalmente. 10 años. Sí. Y durante esos 10 años, la familia necesitará apoyo financiero para que Daniel pueda dedicarse exclusivamente a los estudios y a la música. Javier hizo las cuentas mentalmente. 10 años de educación musical de alto nivel, más el apoyo financiero a la familia, más un piano decente. Estaba hablando de cientos de miles de pesos. Pero entonces recordó las palabras que había pronunciado ante todos. Si este chico logra tocar una canción en este piano, le doy mi empresa entera. El valor que estaba calculando era alto, pero aún así era solo una fracción de lo que valía su empresa. Y más importante que eso, era la oportunidad de transformar la vida de un niño excepcional. Maestro, vamos a volver allá adentro. Necesito conversar con Daniel y su madre. Cuando volvieron a la sala, encontraron una escena conmovedora. Daniel estaba tocando una melodía suave, mientras su madre lloraba emocionada junto al piano. Los ejecutivos seguían grabando, pero ahora con un respeto reverente por lo que estaban presenciando. Daniel, ¿puedes parar un poco?, pidió Javier. Necesito conversar contigo y con tu madre sobre algo muy importante. Daniel dejó de tocar y se unió a su madre. Daniel, comenzó Javier, ¿recuerdas lo que dije al principio? ¿Sobre dar mi empresa si lograbas tocar el piano? Sí, lo recuerdo, señor, pero ya dije que no quiero su empresa. Lo sé, Daniel, pero una promesa es una promesa, y yo siempre cumplo mis promesas. Patricia miró preocupada. Señor Javier, Daniel es solo un niño. No puede quedarse con una empresa. Doña Patricia, usted tiene razón. Un niño no puede administrar una empresa. Pero puedo hacer otra cosa. Javier respiró hondo antes de continuar. Daniel, doña Patricia,
Acabo de conversar con el maestro Montesinos. Él cree que tienes un talento extraordinario, Daniel. Pero para desarrollar ese talento, vas a necesitar estudiar música en serio. Yo quiero estudiar, señor Javier. Sé que quieres. Por eso voy a hacer lo siguiente. En lugar de dar mi empresa, voy a crear un fondo de educación musical a tu nombre. Este fondo pagará todas tus clases de música durante los próximos 10 años, comprará un piano para que practiques en casa y dará una ayuda financiera a tu familia para que puedas dedicarte totalmente a los estudios. El silencio en la sala era absoluto. Patricia tenía la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Señor Javier», susurró, «¿usted habla en serio?» «Completamente en serio, doña Patricia. Daniel se ganó esto con su talento y su dedicación. Pero, ¿cuánto dinero sería eso? No se preocupe por eso. Voy a destinar una parte de las ganancias de mi empresa específicamente para la educación de Daniel». Daniel saltó de la silla y corrió a abrazar a Javier. «Muchas gracias, señor Javier. Muchas gracias». Javier sintió los ojos llenarse de lágrimas al abrazar al niño. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien consigo mismo. «Daniel», dijo el maestro Montesinos, «esto significa que podrás estudiar música de verdad. Aprenderás a leer partituras, conocerás a todos los grandes compositores, aprenderás teoría musical. ¿Y podré tocar en un piano de verdad todos los días?», preguntó Daniel, entusiasmado. «Todos los días», confirmó Javier. «Y mi mamá ya no tendrá que trabajar tanto. Tu mamá podrá trabajar menos y cuidar mejor de ti y de tu abuela». Daniel se volteó hacia su madre. «Mamá, usted escuchó. Podré estudiar música de verdad». Patricia no podía dejar de llorar. «Mi hijo, mi niño». Fue entonces que Sofía se acercó a Javier. «Javier, hay algo más. Los videos de Daniel ya tienen más de 1 millón de visualizaciones. La prensa está llamando sin parar. Te volviste noticia nacional». Javier miró el celular y vio decenas de llamadas perdidas y cientos de mensajes. «¿Sé qué quieren?» «Entrevistas, principalmente. Quieren saber más sobre la historia de Daniel y sobre tu decisión de ayudarlo». Javier pensó por un momento. La atención de los medios podría ser positiva para Daniel, pero también podría ser demasiado invasiva para un niño de 8 años. «Maestro», se volteó hacia Montesinos, «¿usted cree que sería bueno para Daniel aparecer en los medios?» «Con moderación, sí. La visibilidad puede abrir puertas importantes para su futuro musical. Pero hay que proteger la privacidad del niño». Javier asintió concordando. «Sofía, vamos a organizar una conferencia de prensa para mañana, pero con reglas claras. Preguntas solo sobre música y educación. Nada invasivo sobre la vida personal de Daniel». «Entendido». «Y vamos a aprovechar la oportunidad para anunciar oficialmente el Fondo de Educación Musical». Daniel, que había vuelto al piano, estaba tocando una música alegre y animada, completamente diferente de las piezas melancólicas que había tocado antes. Era como si toda la alegría del mundo estuviera saliendo a través de sus pequeñas manos. «Daniel», llamó Javier, «¿puedo preguntarte cómo te sientes ahora?» El niño dejó de tocar y sonrió la sonrisa más grande que Javier había visto. «Me siento como si fuera mi cumpleaños, Navidad y Día del Niño, todo junto, señor Javier». Todos en la sala rieron, contagiados por la alegría pura y genuina del niño. «¿Y usted, doña Patricia? ¿Cómo se siente?» «Señor Javier, yo…» luchó por encontrar las palabras. «Toda mi vida he trabajado duro para darle lo mejor que podía a Daniel. Pero siempre supe que no era suficiente. Siempre supe que él merecía más. Nunca imaginé que un día…» Su voz falló. «Doña Patricia, Daniel merece todo esto y mucho más. Y ahora va a tener la oportunidad de mostrar su talento al mundo entero». El maestro Montesinos se acercó a Daniel. «Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es tu sueño?» Daniel pensó por un momento. «Mi sueño es tocar en una orquesta de verdad, con todos esos músicos tocando junto conmigo. Y quería que mi abuela pudiera ver». «¿Su abuela está muy enferma?», preguntó Javier. «Sí, señor. Tiene problemas en el corazón y en los pulmones.
El médico dijo que necesita medicinas caras, pero nosotros no tenemos dinero. Javier sintió de nuevo el pecho apretado. La vida de aquella familia era una secuencia de dificultades que él ni siquiera podía imaginar. Daniel, ahora que tenemos el fondo de educación, también vamos a poder ayudar con las medicinas de tu abuela. ¿De verdad? De verdad. Daniel saltó del banco del piano y abrazó a Javier nuevamente, esta vez aún más fuerte. Señor Javier, usted es la mejor persona del mundo. Javier rió, pero internamente estaba reflexionando sobre lo lejos que estaba de ser la mejor persona del mundo. Hace unas horas le había gritado a ese mismo niño, lo había humillado públicamente, había demostrado lo peor de sí mismo. Daniel, necesito pedirte disculpas por cómo te traté al principio. No necesita pedir disculpas, señor Javier. Usted estaba enojado, le pasa a todo el mundo. La simplicidad y la capacidad de perdón del niño impresionaron a todos los presentes. Pero sí necesito, Daniel. No estaba bien que te gritara. Tú no hiciste nada malo. Pero choqué el carrito contra el piano. Fue un accidente. Y aunque no lo fuera, nada justifica la forma en que actué. Daniel sonrió. Entonces está perdonado, señor Javier. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. El resto de la tarde pasó rápidamente. Javier, con la ayuda de Sofía y del maestro Montesinos, comenzó a organizar los detalles prácticos del Fondo de Educación Musical. Llamaron a tiendas de instrumentos para elegir un piano adecuado para Daniel. Se pusieron en contacto con escuelas de música de renombre para discutir el programa de estudios y comenzaron a estructurar el apoyo financiero mensual que se le daría a la familia. Mientras tanto, Daniel seguía tocando, explorando diferentes piezas e improvisando sus propias melodías. Cada música que tocaba parecía más impresionante que la anterior. Alrededor de las 5 de la tarde, Javier se dio cuenta de que debían pensar en cómo llevar a Daniel de vuelta a casa. Doña Patricia, ¿cómo vinieron hasta aquí? En autobús, señor Javier. Fueron 4 camiones. ¿4 camiones? Javier hizo el cálculo de la distancia. Debe haberles tomado más de 2 horas. 2 horas y media, señor. Salí corriendo del trabajo cuando usted llamó. La doña Lucía fue muy comprensiva. Javier se volteó hacia Sofía. Sofía, llama al conductor. Vamos a llevar a Daniel y a doña Patricia a su casa. No hace falta, señor Javier, protestó Patricia. Podemos regresar en autobús. De ninguna manera. Hoy van en auto. Durante el trayecto hasta Iztapalapa, Javier pudo ver de cerca la realidad en la que Daniel vivía. Las calles se volvían más sencillas conforme se alejaban del centro. Las casas eran más pequeñas y estaban más juntas unas de otras, y era posible notar las diferencias sociales que él normalmente solo veía a través de las ventanas de su departamento en Polanco. «Es allá, señor Javier», indicó Daniel cuando llegaron cerca de su casa. La casita azul. La casa era realmente pequeña, pero estaba bien cuidada. Había un pequeño jardín al frente con algunas flores, y la pintura, aunque desgastada, estaba limpia. «Daniel, mañana por la mañana va a llegar el piano», dijo Javier. «Necesitas elegir dónde quieres ponerlo». «¿Puede ser en la sala, mamá?» «Claro que sí, hijo mío. Y el maestro Montesinos va a venir aquí el jueves para comenzar las clases». «¿Él va a venir aquí?» Daniel no lo creía. «Sí, va a venir, y los viernes vas a tener clases de teoría musical en la escuela de música». «Señor Javier», dijo Patricia, «¿cómo puedo agradecerle todo esto?» «No tiene que agradecer, doña Patricia. Solo asegúrese de que Daniel aproveche bien esta oportunidad. Puede estar seguro de que lo haré». Cuando el auto se detuvo frente a la casa, una señora mayor apareció en la puerta, apoyada en un bastón. Era claramente la abuela de Daniel. «Abuela Guadalupe». Daniel saltó del auto y corrió a abrazar a su abuela. «Abuela, pasó algo increíble». La anciana miró con curiosidad el lujoso auto estacionado frente a su humilde casa. «Daniel, ¿quiénes son esas personas?» Javier bajó del auto y se presentó. «Doña Guadalupe, mi nombre es Javier Mendoza. Su nieto me dio una gran lección hoy».
¿Una lección? Mostró un talento musical extraordinario, y ahora vamos a ayudarlo a desarrollar ese talento. Doña Guadalupe miró a su nieto, luego a Javier tratando de entender lo que estaba pasando. Daniel, cuéntale a tu abuela lo que pasó, pidió Patricia. Mientras Daniel contaba animadamente toda la historia, Javier observaba a doña Guadalupe. Podía ver en sus ojos la misma musicalidad que brillaba en los ojos de su nieto. Sus manos, deformadas por años de trabajo pesado y por el accidente que Daniel había mencionado, se movían involuntariamente como si estuvieran tocando el piano mientras escuchaba la historia. «Doña Guadalupe», dijo Javier cuando Daniel terminó, «Daniel me contó que usted es quien le enseñó los primeros pasos de la música». «Ay, señor Javier», ella movió la cabeza. «Yo intenté enseñarle lo poco que sabía, pero mis manos...» Miró tristemente sus propias manos. «Ya no pueden hacer lo que hacían antes». «¿La señora tocaba profesionalmente?» «Hace mucho tiempo, señor. Yo tocaba en la iglesia, daba clases particulares. Hasta toqué en algunas presentaciones importantes. Pero eso fue antes de que naciera Daniel». «¿Y por qué paró?» Doña Guadalupe mostró las manos deformadas. «Tuve un accidente en la fábrica donde trabajaba. Me rompí varios huesos de la mano derecha y perdí mucha movilidad de los dedos. Nunca más pude tocar bien». Javier sintió una ola de admiración por la mujer. Aún sin poder tocar, ella había transmitido su amor por la música a su nieto. «Doña Guadalupe, mañana vamos a traer un piano para Daniel. ¿A la señora le gustaría intentar tocar algunas cosas?» Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Señor Javier, hace más de 15 años que no toco un piano de verdad. Entonces es hora de volver a tocar, aunque sea solo un poquito». «¡Abuela!» Daniel saltó emocionado. «Vamos a poder tocar juntos. ¡Ay, mi nieto!» Doña Guadalupe lloraba y sonreía al mismo tiempo. ¡Qué alegría! Javier se despidió de la familia con la promesa de volver al día siguiente para acompañar la llegada del piano. Durante el trayecto de regreso al centro de la ciudad, él permaneció en silencio, procesando todo lo que había sucedido ese día. «Javier», dijo Sofía, «¿estás seguro de que quieres hacer todo esto?» «Sofía, ¿cuándo fue la última vez que me viste realmente feliz?» Sofía pensó por un momento. «Hace mucho tiempo, Javier. Hace mucho tiempo. Pues sí, hoy me sentí realmente feliz, por primera vez en años. Por causa de Daniel. Por todo. Por haber tenido la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de esa familia. Por haber descubierto que aún existe bondad y talento genuinos en este mundo. Por haberme dado cuenta de que estaba perdiendo lo que realmente importa en la vida». Sofía sonrió. «Sabes que esto va a costar mucho dinero, ¿verdad?» «Sofía, mi empresa factura millones al mes. ¿Y para qué? ¿Para comprar más autos que no uso? ¿Más apartamentos que no visito? ¿Más relojes que se quedan guardados en la caja fuerte? ¿Y ahora? Ahora he descubierto algo en lo que vale la pena invertir mi dinero». Al día siguiente, Javier llegó temprano a la casa de Daniel, acompañado del camión que traía el piano. Era un instrumento seminuevo, de buena calidad, que había costado 25,000 pesos. Para Javier, era el precio de un fin de semana en un resort de lujo. Para la familia de Daniel, era una fortuna inimaginable. Cuando el piano fue colocado en la pequeña sala de la casa, Daniel se quedó sin palabras. Caminaba alrededor del instrumento, tocándolo delicadamente, como si estuviera hecho de cristal. «Es realmente mío, señor Javier». «Es todo tuyo, Daniel». El niño se sentó en el banquillo y comenzó a tocar la misma música que había compuesto el día anterior. Pero ahora, en la intimidad de su propia casa, con su familia alrededor, la música sonaba aún más bonita y conmovedora. Doña Guadalupe se acercó al piano y con sus manos temblorosas y deformadas intentó tocar algunas notas. El sonido no salía perfecto, pero era posible escuchar la música que aún existía dentro de ella. «Abuela, déjame ayudarte», dijo Daniel, colocando sus manos pequeñas sobre las de la abuela. Juntos lograron tocar una melodía simple pero bonita. Javier observaba la escena con los ojos llorosos. Nunca había presenciado algo tan genuinamente hermoso. «Doña Guadalupe»,
dijo él. ¿A la señora le gustaría asistir a las clases de Daniel? ¿Puedo realmente? Claro que puede. De hecho, el maestro Montesinos dijo que sería muy bueno tener a alguien de la familia acompañando el progreso de Daniel. Ay, señor Javier, va a ser como un sueño. En los días siguientes, Javier comenzó a visitar regularmente a la familia de Daniel. Quería seguir de cerca el progreso del niño y asegurarse de que todo funcionara bien. El maestro Montesinos quedó impresionado con la velocidad con la que Daniel absorbía los conocimientos musicales. En una semana el niño ya estaba leyendo partituras básicas. En 2 semanas ya tocaba piezas que normalmente llevaban meses para que los principiantes las dominaran. Señor Javier, dijo Montesinos después de una de las clases, nunca he visto algo así. Daniel no está aprendiendo música, solo está recordando cosas que ya sabía. ¿Cómo es eso? Es como si la música ya estuviera dentro de él, esperando ser descubierta. Yo solo le doy las herramientas para expresar lo que ya existe en su alma. Javier comenzó a darse cuenta también de que su propia vida estaba cambiando. Pasar tiempo con la familia de Daniel, ver su gratitud genuina, participar en el desarrollo de un talento extraordinario, estaba llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Su hija Valeria, que se había alejado de él años atrás por su carácter difícil y su obsesión por el dinero, se puso en contacto después de ver la historia de Daniel en la prensa. Papá, vi en la televisión lo que hiciste por ese niño. Valeria. Javier se emocionó al escuchar la voz de su hija después de tanto tiempo. Papá, fue la primera vez en años que me sentí orgullosa de ti. Vale. No podía hablar. ¿Podemos vernos? Quiero hablar contigo y quiero conocer a Daniel. Javier lloró cuando colgó el teléfono. Su relación con su hija se había deteriorado precisamente por su codicia y su carácter explosivo. Ahora, su decisión de ayudar a Daniel estaba trayendo a su hija de vuelta. Cuando Valeria conoció a Daniel 2 semanas después, quedó inmediatamente encantada con el niño. Ella era maestra de educación infantil y sabía reconocer a niños especiales. Papá, Daniel no solo es talentoso musicalmente, es un niño excepcional en todos los aspectos. ¿Cómo es eso? Mira cómo trata a su mamá y a su abuela, cómo es agradecido por todo, cómo no se dejó llevar por el cambio repentino en su vida. Sigue siendo el mismo niño humilde y educado de siempre. Javier observó a Daniel tocando el piano para Valeria y se dio cuenta de que su hija tenía razón. A pesar de todos los cambios, el niño seguía siendo esencialmente el mismo. Daniel, llamó Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, tía Valeria. ¿Qué es lo que más te gusta de tu nueva vida? Daniel pensó por un momento. Me gusta poder tocar el piano todos los días, pero lo que más me gusta es ver a mi mamá y a mi abuela felices. Mi mamá ya no llora de cansancio cuando llega del trabajo, y mi abuela puede comprar sus medicinas. Valeria miró a Javier con los ojos llenos de lágrimas. Papá, salvaste a esta familia. No, Vale, ellos me salvaron a mí. 3 meses después del primer encuentro, Daniel hizo su primera presentación pública oficial. Fue un concierto benéfico organizado por el maestro Montesinos en el Palacio de Bellas Artes. Javier invitó a todos los ejecutivos que habían presenciado el primer momento en que Daniel tocó el piano. También estaban presentes varios periodistas, músicos profesionales y personas influyentes del medio artístico. Pero para Daniel, las personas más importantes en la audiencia eran su mamá, su abuela y Javier con Valeria. Cuando Daniel subió al escenario, vistiendo un traje pequeño que Javier había mandado hacer especialmente para él, el silencio en el teatro era absoluto. El niño se sentó al piano de cola y ajustó el banquillo con la misma naturalidad de un pianista experimentado. La primera música que eligió tocar fue la composición propia que había tocado el primer día. Pero ahora, con 3 meses de estudio formal, la pieza había evolucionado, se había vuelto más compleja y emocionante. Durante los 45 minutos de presentación, Daniel tocó una selección de clásicos y composiciones propias que dejaron a toda la audiencia de pie. Varias personas lloraban abiertamente,
conmovidas por la combinación de talento puro y humildad genuina del niño. Al final, Daniel hizo un punto de llamar a su abuela al escenario. «Esta presentación es especialmente para mi abuela Guadalupe», dijo él en el micrófono con la voz aún infantil contrastando con la madurez musical que acababa de demostrar, que me enseñó a amar la música incluso cuando no tenía un piano para enseñarme. Doña Guadalupe subió al escenario apoyada en su bastón, llorando de emoción. Daniel la ayudó a sentarse al piano, y juntos tocaron una versión simple pero conmovedora de Ave María. La ovación que siguió duró más de 10 minutos. Javier, desde el público, aplaudía con lágrimas recorriendo su rostro al lado de su hija que había recuperado gracias a aquel niño especial. Tras el concierto, Daniel fue rodeado por periodistas y admiradores, pero él siempre respondía a las preguntas con la misma humildad y sencillez de siempre. «Daniel, ¿cómo te sientes al ser llamado prodigio?», preguntó una periodista. «No sé qué es un prodigio», respondió con sinceridad, «pero me siento muy feliz de poder tocar música para la gente». «¿Y cuáles son tus planes para el futuro?». «Quiero seguir estudiando música, y cuando crezca, quiero tocar en muchos lugares para que más personas puedan escuchar música bonita». «¿Tienes algún mensaje para otros niños que tienen sueños como el tuyo?». Daniel pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que todo el mundo tiene algo especial dentro de sí. A veces no sabemos qué es, pero lo tiene, y cuando lo descubrimos, hay que trabajar mucho para que esa cosa especial crezca». Javier escuchó la respuesta y sonrió. Aunque tenía apenas 8 años, Daniel tenía una sabiduría que muchos adultos no poseían. Después del concierto, hubo una pequeña y íntima fiesta en la casa de Daniel. Javier había contratado un servicio de buffet y todo el vecindario fue invitado. Era importante para él que la comunidad donde Daniel vivía compartiera aquel momento especial. «Señor Javier», dijo doña Guadalupe acercándose a él durante la fiesta, «quería agradecerle una vez más todo lo que ha hecho por nuestra familia». «Doña Guadalupe, ya le he dicho que quien tiene que agradecer soy yo. Pero quiero que sepa que Daniel no ha cambiado nada por todo esto. Sigue siendo el mismo niño bueno y educado de siempre». «Lo sé, doña Guadalupe, y eso es lo más importante». «Señor Javier, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro. ¿Por qué decidió ayudarnos, incluso después de haber sido grosero con Daniel al principio?». Javier reflexionó sobre la pregunta. Era algo que él mismo se había cuestionado varias veces en los últimos meses. «Doña Guadalupe, creo que yo estaba perdido. Me había convertido en una persona que no me gustaba, amargado, siempre enojado, enfocado solo en ganar dinero. Cuando vi el talento de Daniel, y sobre todo cuando vi la humildad y la bondad que mostró incluso después de que yo fuera cruel con él, me di cuenta de que aún había esperanza para mí. Comprendí que podía usar mi riqueza para algo realmente importante». «¿Y ahora? ¿Cómo se siente?». «Ahora me siento vivo de nuevo, doña Guadalupe. Hacía mucho tiempo que no sentía un propósito en mi vida. Usted sabe que cambió toda nuestra vida, ¿verdad? Y ustedes cambiaron la mía también». Doña Guadalupe sonrió y apretó la mano deformada de Javier. «Qué bueno que Dios puso a Daniel en su camino aquel día». Javier asintió. Realmente parecía que había sido cosa del destino. 6 meses después, Daniel estaba estudiando en una de las mejores escuelas de música del país, además de las clases particulares con el maestro Montesinos. Su progreso era fenomenal, y ya había recibido invitaciones para tocar en varias ciudades de México. Javier creó una rutina de visitar a la familia al menos 2 veces por semana. Se convirtió no solo en el patrocinador de Daniel, sino en un verdadero amigo de la familia. Patricia había conseguido un empleo mejor, trabajando solo durante el día, y podía acompañar más de cerca los estudios de su hijo. Doña Guadalupe tenía su salud estabilizada gracias a los medicamentos que ahora podía tomar regularmente. Pero el cambio más significativo había ocurrido en el propio Javier. Su empresa seguía prosperando, pero ahora trabajaba con un propósito diferente. Parte de las ganancias se destinaban no solo a la educación de Daniel, sino también a un programa más amplio de apoyo a niños talentosos de comunidades necesitadas.
Valeria había vuelto a tener una relación cercana con su padre y a menudo lo acompañaba en las visitas a la familia de Daniel. «Papá, ¿te has dado cuenta de cómo has cambiado?», le dijo en una de esas visitas. «¿Cambiado cómo? Sonríes más, tienes más paciencia, te importan las personas». Javier reflexionó sobre las palabras de su hija. Realmente había cambiado, y el cambio había comenzado en el momento en que decidió transformar su enojo en oportunidad. Un año después del primer encuentro, Daniel dio un concierto especial para celebrar su 9º cumpleaños. Esta vez, el evento se realizó en la sala de conciertos de la empresa de Javier, que había sido adaptada especialmente para presentaciones musicales. Durante el concierto, Daniel interpretó una composición que había creado especialmente para la ocasión. La dedicó al tío Javier, que me enseñó que a veces las cosas más bonitas de la vida nacen en los momentos más difíciles. Javier lloró al escuchar la dedicatoria. Recordó aquel momento, un año atrás, cuando le había gritado a Daniel por un simple accidente con el carrito de agua. Nunca podría haber imaginado que aquel momento de enojo se transformaría en la experiencia más significativa de su vida. Después del concierto, Daniel se acercó a Javier. «Tío Javier, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, Daniel. ¿Usted todavía está enojado conmigo por haber chocado el carrito contra su piano?». Javier rió y abrazó al niño. «Daniel, ese fue el mejor accidente de mi vida». «¿Por qué?». «Porque así fue como te conocí, y conocerte fue lo mejor que me ha pasado». Daniel sonrió con su sonrisa radiante. «Tío Javier, ¿quiere que le componga una música especial?». «Me encantaría, Daniel». «Entonces voy a hacer una música que se llama El empresario bueno». Javier soltó una carcajada. «¿El empresario bueno? ¿Estás seguro de que merezco ese título?». «Sí, estoy seguro», respondió Daniel con convicción infantil. «Usted es el empresario más bueno de todo el mundo». En ese momento, Javier se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que cualquier contrato empresarial o ganancia financiera. Había ganado el cariño genuino de un niño extraordinario, había reconstruido su relación con su hija y, principalmente, había redescubierto al hombre que realmente quería ser. 2 años después del primer encuentro, Daniel, ahora con 10 años, se había convertido en una pequeña celebridad nacional. Sus presentaciones llenaban teatros y había grabado su primer álbum, con la mitad de las composiciones siendo creaciones propias. Pero a pesar del éxito, Daniel seguía siendo el mismo niño humilde y cariñoso de siempre. Javier se aseguraba de que la fama no cambiara el carácter del niño, y toda la familia trabajaba para mantener a Daniel con los pies en la tierra. «Tío Javier», dijo Daniel en una de las visitas, «quería contarle algo». «¿Qué es, Daniel?». «¿Recuerda aquel día cuando usted dijo que me daría su empresa si yo tocaba piano?». «Sí, lo recuerdo». «Pues estaba pensando, usted medio que me dio su empresa de todos modos, ¿no?». Javier se quedó curioso. «¿Cómo así?». «Pues usted usa el dinero de la empresa para cuidarme a mí, a mi mamá y a mi abuela. Paga mis estudios, nuestro departamento nuevo, las medicinas de la abuela. Es como si parte de la empresa fuera mía de verdad». Javier sonrió. La lógica simple pero precisa de Daniel lo impresionaba. «Tienes razón, Daniel. De cierta forma, realmente te has convertido en mi socio más importante». «¿Entonces quiere decir que yo también soy empresario?». «Un pequeño empresario, sí». Daniel se quedó pensativo por un momento. «Tío Javier, si yo soy empresario, entonces yo también puedo ayudar a otros niños, ¿no?». «¿Cómo es eso?». «Hay muchos niños en mi antigua escuela que tienen talentos, pero no tienen dinero para desarrollarlos. Puedo usar mi parte de la empresa para ayudarlos también». Javier sintió un orgullo inmenso por el niño. Aún siendo tan joven, Daniel ya pensaba en usar sus oportunidades para ayudar a otros. «Claro que puedes, Daniel. De hecho, me parece una idea fantástica». Así fue como nació el proyecto Pequeños Grandes Talentos, una iniciativa que Daniel creó junto con Javier para identificar y apoyar a niños talentosos de comunidades necesitadas. El primer beneficiado fue Emilio, un niño de 7 años de la antigua escuela de Daniel, que dibujaba con una habilidad impresionante. «Tío Javier,
dijo Daniel el día que conocieron a Emilio. «¿Viste cómo dibuja? Es como mi piano. Su talento está esperando a alguien que lo ayude a crecer». Javier observó a Daniel explicándole a Emilio cómo había sido su propia experiencia, animando al niño más pequeño, prometiéndole que conseguirían materiales de dibujo profesionales y clases con buenos maestros. En ese momento, Javier tuvo la certeza absoluta de que su decisión de apoyar a Daniel había sido mucho más importante que solo desarrollar un talento musical extraordinario. Había ayudado a formar un ser humano excepcional, que ahora multiplicaba la bondad que había recibido. 3 años después del primer encuentro, Javier estaba en su oficina cuando Sofía entró con una noticia extraordinaria. «Javier, llegó una carta para Daniel. Es de Viena». «¿De Viena?» «Del Conservatorio de Música de Viena. Le están ofreciendo una beca completa a Daniel para estudiar allá cuando cumpla 15 años». Javier se quedó sin palabras. El Conservatorio de Viena era una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Vieron las presentaciones de Daniel en YouTube y quedaron impresionados. Quieren que haga una audición por videoconferencia. Javier sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, era el reconocimiento internacional del talento de Daniel. Por otro, significaba que el niño tendría que alejarse de la familia y de México. Cuando le contaron la noticia a Daniel y a su familia, la reacción fue de emoción y nerviosismo. «¿Viena queda muy lejos?», preguntó Daniel. «Queda al otro lado del mundo, hijo mío», respondió Patricia claramente preocupada. «Pero es una oportunidad única, Daniel», explicó Javier. «Los más grandes pianistas del mundo estudiaron allá». Daniel se quedó pensativo. «Tío Javier, si yo voy a Viena, ¿podrá visitarnos allá?» «Claro que sí, Daniel». «¿Y mi mamá y mi abuela pueden venir conmigo?» Javier sonrió. Incluso frente a una oportunidad internacional, la primera preocupación de Daniel era su familia. «Daniel, si decides ir, vamos a encontrar la forma de que toda la familia se quede junta». La audición por videoconferencia fue programada para 2 semanas después. Daniel se preparó intensamente, eligiendo un repertorio que mezclaba clásicos tradicionales y composiciones propias. El día de la audición, toda la familia estaba reunida en la sala de la casa de Daniel, que ahora era más grande y cómoda gracias al apoyo de Javier. El piano ocupaba una posición central, y la pantalla de la computadora mostraba a 3 maestros serios del conservatorio conectados desde Viena. «Daniel Ramírez», dijo uno de ellos en inglés que Daniel había comenzado a aprender. «Estamos ansiosos por escucharlo». Daniel comenzó con una pieza de Chopin, ejecutada con la perfección técnica y la madurez emocional que se habían convertido en su marca registrada. Luego tocó una de sus composiciones, una pieza melancólica y hermosa que había creado pensando en la nostalgia que sentiría por su familia si se iba a Viena. Los maestros austriacos permanecieron en silencio durante las 2 presentaciones. Sus expresiones serias no revelaban nada sobre lo que estaban pensando. Cuando Daniel terminó, el silencio se prolongó por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, uno de los profesores dijo: «Daniel, en 50 años enseñando piano, nunca he escuchado nada parecido a lo que acabamos de presenciar». Javier tradujo rápidamente para la familia. «Nos gustaría mucho tenerte como nuestro estudiante, pero también nos gustaría conocer a tu familia, que claramente tuvo un papel fundamental en la formación del joven excepcional en que te has convertido». Daniel sonrió y llamó a su madre y abuela para que aparecieran en la pantalla. «Esta es mi madre Patricia y mi abuela Guadalupe», dijo en inglés con el acento mexicano que dejó encantados a los profesores. «Es un placer conocerlas», dijo una de las profesoras. «Daniel, nuestra oferta es la siguiente. Puedes venir a estudiar con nosotros cuando cumplas 15 años y podemos ayudar a tu familia a establecerse en Viena durante el periodo de estudios». ¿De verdad? Daniel no lo creía. De verdad. Talento como el tuyo merece todo el apoyo posible. Después de la videoconferencia, la familia estuvo conversando sobre la propuesta. Era una decisión difícil que cambiaría la vida de todos. «¿Qué opinan ustedes?», preguntó Daniel. «Hijo, eres tú quien tiene que decidir», dijo Patricia.
Nosotros vamos a apoyar cualquier elección tuya. Tío Javier, ¿qué opina usted? Javier pensó cuidadosamente antes de responder. Daniel, esta es una oportunidad que muy pocas personas en el mundo reciben. Si realmente quieres ser un pianista profesional de nivel internacional, estudiar en Viena puede abrir puertas que ni imaginamos. Pero ¿y nuestro proyecto aquí en México? ¿Y los otros niños que estamos ayudando? Javier sonrió. Incluso ante una oportunidad personal extraordinaria, Daniel pensaba en los demás. El proyecto va a continuar, Daniel, y cuando regreses, formado en el conservatorio más famoso del mundo, vas a poder ayudar aún a más niños. Daniel asintió, pero aún parecía dividido. ¿Puedo pensarlo un poco más? Claro que puedes. No hay prisa. 2 semanas después, Daniel tomó su decisión. Tío Javier, quiero ir a Viena, anunció durante una cena en casa de la familia. Pero solo si se puede seguir ayudando a los niños de aquí, aunque sea desde lejos. Claro que se puede, Daniel. Podemos hacer presentaciones benéficas en Viena, recaudar dinero allá también para el proyecto. ¿Y usted promete que nos va a visitar siempre? Lo prometo. Y ustedes también pueden venir a México en las vacaciones. Daniel sonrió con su sonrisa radiante. Entonces vamos a Viena. La noticia de la aceptación de Daniel en el Conservatorio de Viena se volvió titular nacional. Periódicos, revistas y programas de televisión contaron la historia del niño que había salido de la periferia de la Ciudad de México para conquistar una de las instituciones musicales más prestigiadas del mundo. Pero para Javier, la noticia más importante no estaba en los periódicos, estaba en la llamada que recibió de Valeria. «Papá, ¿viste la entrevista que Daniel dio ayer?» «Sí la vi, Vale». ¿Escuchaste cuando le preguntaron quién era la persona más importante en su vida? Javier lo había escuchado y se había emocionado con la respuesta. Dijo que eras tú, papá. Dijo que fuiste la primera persona que creyó en él y que cambió la vida de toda la familia. Vale, Daniel es el que cambió mi vida. Papá, ¿te das cuenta de lo que ustedes dos han creado juntos? Una historia que está inspirando a personas de todo México. ¿Cuántas personas no están viendo a los niños necesitados de forma diferente por la historia de Daniel? Javier no había pensado en eso, pero Valeria tenía razón. Su historia y la de Daniel se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación social. Papá, estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido. Javier lloró al escuchar esas palabras. Tener de vuelta el respeto y el cariño de su hija era un regalo que no tenía precio. 4 años después del primer encuentro, llegó el momento de la despedida. Daniel, ahora con 12 años, estaba listo para partir a Viena junto con su madre y abuela. En el aeropuerto había decenas de personas para despedirlos. Compañeros de la escuela de música, niños beneficiados por el proyecto Pequeños Grandes Talentos, vecinos de la comunidad donde Daniel había crecido, ejecutivos de la empresa de Javier, periodistas, y claro, Javier y Valeria. Tío Javier, dijo Daniel abrazando a Javier por última vez antes del embarque. Muchas gracias por todo. Daniel, gracias soy yo, porque tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida. ¿De verdad va a visitarnos en Viena, señor Javier? Claro que sí. Y cuando te gradúes haremos una presentación especial aquí en México. Sin duda. Daniel sonrió. ¿Y tío Javier? Sí. Ese día cuando usted me gritó, fue el mejor día de mi vida. ¿Por qué, Daniel? Porque fue el día que lo conocí, y usted se convirtió en el mejor tío del mundo. Javier no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Daniel una vez más, sabiendo que se despedía temporalmente de alguien que se había vuelto mucho más que un protegido. Se había vuelto como un hijo. Cuando el avión despegó, Javier se quedó observando hasta que desapareció en el cielo. Valeria tomó la mano de su padre. «Papá, usted salvó a ese niño». «No, Vale, él me salvó a mí». Pasaron 5 años. Daniel, ahora con 17 años, se había convertido en uno de los estudiantes más brillantes en la historia del Conservatorio de Viena. Sus presentaciones en Europa llenaban teatros y había grabado 3 álbumes que fueron un éxito internacional. Pero Daniel nunca olvidó sus orígenes.
Regularmente enviaba dinero al proyecto Pequeños Grandes Talentos, que se había expandido y ya ayudaba a cientos de niños por todo México. Javier cumplió su promesa de visitar a la familia en Viena al menos 3 veces al año. Siempre era emocionante ver a Daniel crecer y desarrollarse, pero manteniendo siempre la humildad y la bondad que lo habían caracterizado desde niño. En la última Navidad, Daniel había vuelto a México para una serie de presentaciones especiales. El concierto de regreso se realizó en el mismo Palacio de Bellas Artes, donde había hecho su primera presentación oficial, 7 años antes. Javier estaba en la primera fila, como siempre, pero esta vez no estaba solo. Valeria estaba a su lado junto con su esposo y sus 2 hijos pequeños. La familia se había reunido nuevamente y Daniel era una parte importante de esa reunión. Durante el concierto, Daniel tocó una composición nueva que había creado especialmente para aquella presentación de regreso. En medio de la música, se detuvo y se dirigió al público. Esta música está dedicada a mi tío Javier, que hace 8 años me enseñó que no importa cómo comienza una historia. Lo que importa es cómo se desarrolla y cómo termina. La ovación fue ensordecedora. Javier lloraba abiertamente, orgulloso del joven extraordinario en que Daniel se había convertido. Después del concierto, hubo una pequeña celebración en el restaurante favorito de la familia. Daniel, ahora un joven alto y elegante, pero con los mismos ojos brillantes y la misma sonrisa cariñosa del niño que Javier había conocido, brindó con todos los presentes. «Tío Javier», dijo él, «gracias por haber cumplido su promesa». «¿Qué promesa, Daniel? ¿Recuerda aquel día cuando usted dijo que me iba a dar su empresa si yo tocaba el piano?» Javier rió. «Claro que sí». «Pues sí, usted terminó dándomela. No la empresa completa, pero algo mucho mejor. Usted me dio la oportunidad de una vida que nunca podría haber imaginado. Daniel, tú conquistaste todo esto con tu talento y tu dedicación. Pero si usted no hubiera creído en mí ese día, nada de esto habría pasado». Javier reflexionó sobre las palabras de Daniel. Realmente, toda aquella historia increíble había comenzado con un momento de enojo que se transformó en oportunidad. «Daniel, ¿puedo confesarte algo?» «Claro, tío Javier. Ese día, cuando tocaste el piano por primera vez en mi oficina, yo lloré porque me acordé de mi hijo». Daniel se quedó curioso. Javier nunca había hablado sobre eso. ¿El señor tenía un hijo? «Tengo. Se llama Andrés. Pero hace mucho que no hablamos». «¿Por qué?» «Porque fui un mal padre. Siempre trabajando, siempre de mal humor, siempre poniendo el dinero por delante de la familia. Él se cansó y se alejó de mí. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de encontrarlo. Quiero pedirle perdón. Quiero mostrarle que he cambiado». Daniel sonrió. «Tío Javier, si el Señor logra encontrar a su hijo, puede decirle que yo le dije que el Señor es el hombre más bueno que conozco, y que si le da una oportunidad al Señor, no se va a arrepentir». Javier se emocionó con las palabras de Daniel. «¿Tú crees que él me perdonará?» «Estoy seguro, tío Javier, porque el Señor ha cambiado de verdad. Cualquier persona que convive con el Señor puede verlo». 2 semanas después, Javier finalmente encontró a su hijo. Andrés vivía en Guadalajara, estaba casado, tenía 2 hijos y trabajaba como veterinario. Cuando Javier le llamó, la conversación fue tensa al principio. «Papá, ¿cuánto tiempo...?» «Andrés, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito pedirte perdón». «Papá, no, déjame hablar. Fui un padre terrible. Puse el trabajo por delante de la familia. Nunca estuve presente en tu vida. Y cuando intentaste acercarte, yo siempre estaba demasiado ocupado». Andrés guardó silencio al otro lado de la línea. «Pero Andrés, he cambiado. Aprendí lo que realmente importa en la vida. Y quiero mucho tenerte de vuelta en mi vida». «¿Cómo has cambiado, papá?» Javier contó toda la historia de Daniel, desde el primer encuentro hasta los días actuales. Andrés escuchó en silencio. «Papá, vi esa historia en la televisión, pero nunca imaginé que te hubiera afectado tanto personalmente. Andrés, ese niño me enseñó a ser un hombre mejor.
Y ahora quiero ser un padre mejor también, para ti y para mis nietos, que ni siquiera conozco todavía. Andrés lloró al teléfono. Papá, siempre quise tenerte cerca, pero tú parecías no importarte. Sí me importaba, Andrés, solo no sabía cómo demostrarlo. Pero ahora sí sé. Papá, quiero conocerte de nuevo. Quiero que mis hijos conozcan al abuelo. Javier lloró de alegría. Daniel había traído a su hija de vuelta y ahora estaba trayendo a su hijo también. 6 meses después, la familia de Javier se reunió por primera vez en más de 10 años. Andrés había venido de Guadalajara con su esposa y sus hijos para pasar una semana en Ciudad de México. Javier se encargó de presentar a sus nietos a Daniel, que estaba de vacaciones del conservatorio. «Niños», dijo Javier a sus nietitos de 6 y 8 años, «este es Daniel que cambió la vida del abuelo». «¿Eres tú el que toca el piano?», preguntó el más pequeño. «Sí, toco», respondió Daniel sonriendo. «¿Puedes tocar una canción para nosotros?». Daniel se sentó al piano de la casa de Javier y tocó una melodía alegre y divertida que hizo a los niños aplaudir y sonreír. Andrés observaba la escena y se acercó a Javier. «Papá, ahora entiendo por qué este niño es tan especial para ti». «¿Por qué?». «Porque tiene algo raro hoy en día. Bondad pura. Es imposible no encantarse con él». Javier estuvo de acuerdo. Incluso después de todos estos años de éxito y fama, Daniel seguía siendo la misma persona genuina y cariñosa que había conocido en la oficina. Durante esa semana especial, Javier organizó una cena para celebrar la reunión de la familia. Estaban presentes Valeria con su esposo e hijos, Andrés con su esposa e hijos, y Daniel con Patricia y doña Guadalupe, que habían regresado de Viena especialmente para la ocasión. «Quiero hacer un brindis», dijo Javier levantando su copa, «por esta familia que se formó de una manera inusual, pero que se volvió real a través del amor y la dedicación de todos. Y principalmente», añadió Daniel, «por el tío Javier, que transformó un día malo en la cosa más bonita de nuestras vidas». Todos brindaron, y Javier sintió una felicidad completa que no experimentaba desde hacía décadas. Fin de la historia. Y entonces, querido oyente, ¿qué te pareció esta emocionante historia? Déjanos en los comentarios cuál fue el momento que más te conmovió y si crees en el poder transformador de la música y la bondad. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras.